El poder del cerebro, capítulo 9. Tercer paso, refrescar el cerebro. Déjame que te cuente una historia de la antigua Corea. Un monje budista viajaba a pie hacia una tierra lejana, y al caer la noche se sintió muy cansado. Agotado, se topó con una cueva oscura, como la boca de un lobo, y decidió pasar la noche allí. En la oscuridad, fue palpando su camino por el suelo de la cueva y encontró un pequeño cuenco, lleno del agua más deliciosa y refrescante que había bebido nunca. Con su sed plenamente saciada, se tumbó y durmió profundamente. Despertó por la mañana sintiéndose renovado. Pero con la primera luz de la mañana que iluminaba la cueva, contempló, para su horror, que el cuenco del que había bebido la noche anterior era un cráneo humano, lleno de agua salobre. De repente el pensamiento del agua deliciosa, que había tomado solo una hora antes, le dio dolor de estómago. Anodadado por esta experiencia, el monje se iluminó con respecto a la naturaleza de la percepción y el poder de la mente humana para transformar la realidad. Más adelante, este monje Wonjo se convirtió en una figura significativa en la tradición budista coreana. Refrescar el cerebro es el proceso de descubrir cómo puedes liberar la mente de antiguas ideas negativas y limitantes, y de los residuos emocionales de viejos traumas. El objetivo de tener un estado mental más positivo y un control mayor y más productivo sobre tus patrones emocionales y de pensamiento. Este paso está pensado para desarrollar tres habilidades importantes. La primera es hacerte plenamente consciente de tus emociones y estados de ánimo. La segunda es despejar las emociones problemáticas y dañinas de tu mente. Y la tercera habilidad es cambiar las estructuras del carácter a largo plazo. Refrescar el cerebro es un componente interesante y liberador de la educación cerebral que te ofrece verdadera libertad del pasado y te asegura que el cambio positivo siempre es posible. Trabajar hábilmente con las emociones. Antes de continuar, quiero ser muy claro. La vida ciertamente sería pálida sin emociones. Cuando te imaginas una vida sin risa, alegría, aprensión o dolor, es plana e informe, y apenas parece una vida absoluta. No está claro que en tu propia vida aportas valiosas emociones a las decisiones más importantes que tomas. En gran medida, tratas de tener relaciones fuertes, éxito y dinero, porque deseas la experiencia emocional de ser amado, respetado y de sentirse seguro. En nuestro núcleo esencial, los seres humanos queremos estar alegres, y es justo que sea así porque la alegría es la más sublime de las emociones. Sin embargo, las emociones también pueden llevarte a tomar decisiones que después lamentarás. Pueden impedirte ver un asunto con claridad y el miedo podría paralizarte cuando deberías actuar. Aunque sabes que la emoción surge dentro de tu cerebro, es posible que tiendas a buscar su fuente fuera de ti. Puede que te encuentres diciendo, mi marido me hace enfadar, o alternativamente, me encanta que me traiga flores. Pero ni las flores ni el marido son intrínsecamente buenos o malos. Lo experimentas de manera positiva o negativa, mucho más por cómo estás tú y por cuál es tu estado cerebral que por ellos. Tu manera de reaccionar emocionalmente depende por completo de tus ideas previas y de tus expectativas internas. Si bien es posible que empatices con otros y ellos contigo, en último término tu experiencia emocional es únicamente tuya. Veamos otro ejemplo. Imagina que tienes el coche en el taller y estás obligado a caminar los 3 kilómetros que te separan del trabajo. Si vas a llegar tarde, si estás tenso por ciertas tareas que hay que hacer o si llevas unos zapatos incómodos.
Es posible que tu enfado y tu frustración aumenten con cada paso, pero si estás relajado y cómodo y tienes tiempo de disfrutar el aire fresco y el ejercicio, tu paseo puede resultar muy vigorizante. Es posible que te recuerde lo bueno que es no usar el coche. Estas dos experiencias tan distintas no tienen nada que ver con que la distancia que separa el trabajo de casa haya cambiado radicalmente en una ocasión y en otra. Los únicos cambios son emocionales y de actitud, y surgen enteramente de ti. La lección importante es que cuando buscas la fuente de tus emociones fuera de ti mismo, cedes tu poder personal, creyendo que estás a merced de las circunstancias externas. Pero cuando solo te consideras a ti mismo como fuente de tus emociones, tu enfoque cambia hacia algo sobre lo que sí tienes control. No puedes estar al mando de sucesos externos o de otras personas, pero pueden desempeñar un enorme papel a la hora de determinar cómo te afectan tus emociones. Inteligencia emocional. He oído a mucha gente decir, elijo no ejercer control sobre mis sentimientos. Con frecuencia, esta actitud nace de la sensación de que las emociones negativas forman parte de lo que eres, de que sentirse persistentemente enfadado o triste es el resultado natural de los duros golpes de la vida. Pero, ¿hasta qué punto es sensato continuar cultivando estas ideas cuando producen desastres en nuestro cuerpo y en nuestras energías? El camino de la sabiduría personal consiste en poner riendas a los grandes poderes de la autoconciencia, el observador que observa al observador, para descubrir las pautas emocionales dentro de nosotros y cambiar nuestra manera de ver el mundo. Tenemos el poder de cambiar nuestros puntos fijos, por así decirlo. Con estas técnicas de refrescar el cerebro empezarás a afilar tu inteligencia emocional, un término popularizado por el psicólogo y autor Daniel Goleman. La inteligencia emocional, la capacidad de percibir, evaluar y gestionar nuestras propias emociones, así como de lidiar con las de los demás, es una de las habilidades más valiosas del individuo maduro. Cuando somos adolescentes, las pasiones adultas surgen en nuestra mente sin haber sido llamadas. Anhelos sexuales, impulso de asumir riesgos, el deseo de adquirir cosas caras y hermosas. Pero como nuestro córtex prefrontal, el área del cerebro que nos permite hacer juicios equilibrados y desarrollar una visión anticipada de las posibles consecuencias de nuestras elecciones, no madura hasta los 25 años de edad aproximadamente. La emoción y la pasión pueden abrumarnos cuando somos jóvenes. Mucha gente joven carece de inteligencia emocional para entender o controlar sus intensas emociones. A menudo parecen vivir en piloto automático, impulsados por sus hormonas y deseos. Por desgracia, a medida que envejecemos, muchos de nosotros nos vamos al extremo opuesto, debido a algún trauma que hemos experimentado en la vida. El miedo hace que nos cerremos a nuestras emociones. Vivimos aterrorizados de admitirlas. Pero eso no es vivir. A pesar del énfasis occidental en el intelecto, la antigua sabiduría nos dice que las personas solo están completas cuando son regidas por sus emociones, además de por el intelecto, cuando sus pasiones y su juicio adquieren el mismo peso. En cualquier caso, muchos adultos, especialmente a medida que se hacen mayores, tienen miedo de sus sentimientos. La inteligencia emocional es la capacidad de evaluar las propias emociones conforme ocurren, de entender por qué están ocurriendo y de gestionar sus efectos en tiempo real.
Es posible acceder a este profundo nivel de autoconciencia mediante las prácticas que aquí se presentan. El cerebro humano tiene una extraordinaria habilidad para reflexionar sobre su propio funcionamiento, y las personas con mucha inteligencia emocional pueden identificar los sentimientos pesimistas cuando ocurren y situarlos en la perspectiva adecuada. Imagina que, cuando hablas con un amigo que pone a prueba tu paciencia, eres capaz de percibir tu sentimiento de irritación como si lo observaras desde afuera. Sigues experimentando un sentimiento, pero tienes la suficiente presencia mental para saber de dónde viene y recordarte. En realidad, él no quiere ser irritante, es mejor soltar este sentimiento. Esto te permite dejar a un lado las emociones inútiles y mantener un punto de vista positivo sobre las personas. Cuando eres capaz de afrontar los recuerdos dolorosos y de dejar que sean lavados de tu mente, ves el poder que antes les otorgabas. Descubres que esos recuerdos no tienen un poder propio, solo el que tú les das. Ahora puedes controlar lo que activa tus emociones. Podrías decir que estás alcanzando el potencial más elevado de tu cerebro, emocional. Tu mente es libre de perseguir sus objetivos más elevados: amor, compasión, creatividad, salud, descubrimiento, sanar a otros. Este tipo de conciencia emocional puede renovar las relaciones vitalicias, permitiéndote soltar los enfados sin sentido y enfocarte en los rasgos positivos de las personas de tu vida. Libertad del pasado. Tu cerebro recibe continuamente información del mundo que te rodea. Lo que determina el significado de la información es cómo responde tu cerebro a ella, más que su valor intrínseco, positivo o negativo. Puede activar temores que parezcan muy dañinos o puede parecer que te ofrece ayuda y apoyo. Todo depende de tu cerebro, que por supuesto tú puedes controlar. ¿Y cómo descubrió el viejo monje que bebió del cráneo? Cuando permites que una idea preconcebida dirija tu comportamiento, estás permitiendo que tu pasado controle tu presente e incluso tu futuro. El pasado solo existe en el presente como información almacenada en el cerebro. El pasado no puede ser cambiado porque no existe, excepto con una memoria neural, y sin embargo, su influencia sobre el presente puede ser enorme. A menudo pensamos equivocadamente que el pasado tiene la misma sustancia física que el presente, pero tanto si nos llega en forma de un libro, de una fotografía, de una película, de una historia que cuentas a alguien o de una cicatriz corporal. Cualquier pasado en el que puedas pensar solo existe en el presente, como algún tipo de información. Reconocer que el pasado solo es información es el primer paso para liberarse de él. Podríamos dividir la información del pasado en hechos e interpretaciones. En muchos casos, lo que realmente duele más y nos hace sufrir durante más tiempo no es el incidente o el hecho en sí, sino cómo lo interpretamos. Y las interpretaciones no acaban con una vez, reinterpretamos las cosas una y otra vez, y vamos escribiendo continuamente nuevas versiones. Las reescribimos varias veces al día. Has de saber que la información que te controla no son los hechos, sino la interpretación que haces de ellos. Puedes interpretar algo de manera diferente o borrarlo si es necesario, porque tú eres el autor de la interpretación. El proceso de refrescar el cerebro te permite saber que puedes hacer eso, que tienes el poder de hacerlo. No estoy diciendo que el pasado no sea importante, pero el pasado debería ser el paso intermedio para llegar donde estamos ahora, y una referencia para las elecciones que hacemos ahora y en el futuro. El pasado
no debería ser una fuente de miedo irracional que limite nuestro potencial personal. Imagina que añades la comprensión del monje a tu propia vida, liberado del recuerdo de argumentaciones intratables a lo largo de los años. ¿No te encantaría ser capaz de amar a tu padre simplemente porque es tu padre? ¿Cómo sería aprender por fin a nadar porque quieres disfrutar ese placer, libre del recuerdo de la experiencia terrorífica que tuviste de pequeño en una piscina? Imagina también que escribes la historia de tu vida, como siempre has deseado, libre del recuerdo de aquel profesor que decía que no escribías bien. Cientos de liberaciones se vuelven posibles cuando descubres métodos simples para liberar tu cerebro de las connotaciones emocionales de los recuerdos negativos. Soltarlos. No discuto con esos neurocientíficos que sugieren que es muy difícil adquirir control sobre ciertas respuestas emocionales automáticas. Cuando oyes el sonido de una ventana abriéndose en medio de la noche, seguramente respondes con miedo. En este caso particular se trata de una importante respuesta de autoprotección. Pero si el recuerdo de ese temor no se va nunca y te impide comprar la casa que es adecuada para ti, por ejemplo, una emoción que en su momento fue apropiada se convierte en un serio obstáculo para vivir tu vida de manera óptima. No querrías dejar que tu basura se fuera acumulando sin recoger durante semanas o incluso años. Sería desagradable, insalubre y en gran medida te impediría vivir la vida que deseas. Sin embargo, muchas personas se aferran fogosamente a recuerdos emocionales que no le ofrecen un servicio mejor que la basura putrefacta. No quieres comenzar una nueva relación, porque el recuerdo de otra anterior que fracasó es demasiado doloroso para permitirte avanzar. El enfado que tienes por haber sido despedido injustamente de un trabajo importante te impide dar el máximo en tu profesión. Hay otras circunstancias en las que te sientes limitado por recuerdos emocionales de un pasado lejano. Una investigación científica reciente ha demostrado que las emociones negativas crónicas afectan significativamente a la memoria, a nuestras funciones de aprendizaje y que incluso reducen la masa cerebral general. Pueden ser así de dañinas, pero la buena nueva es que no estás obligado a soportarlas, o peor aún, a fingir que no están ahí, cuando experimentas su presencia, cada día, de diversas maneras, que te debilitan. En cambio, puedes desarrollar el confiable hábito de dejar ir las emociones en cuanto ya no te resulten útiles. Limpieza del cerebro. Este ejercicio para limpiar el cerebro hace uso de la imaginación y de la energía para purificar los recuerdos negativos y autolimitantes del pasado. El poder de imaginar es el más creativo y tal vez la función más elevada del cerebro. La imaginación en sí es un ejercicio cerebral maravilloso. Para maximizar los efectos de la educación cerebral, es importante maximizar tus habilidades imaginativas. También tienes que creer que una combinación de imaginación y energía realmente producirá ciertos cambios en el cerebro. Buena parte del cambio viene de creer que es posible. A medida que hagas el ejercicio para limpiar el cerebro, te vendrán muchos recuerdos, algunos de ellos crudos y dolorosos. Este es un fenómeno natural que acompaña al proceso de refrescar de la educación cerebral. No trates de forzar la desaparición de estos recuerdos. Obsérvalos, desplegarse delante de ti como si fueran una película, y pronto perderán la capacidad de afectarte negativamente.
Solo serás libre de la prisión emocional que suele ser nuestro techo de cristal interno, cuando pongas distancia entre ti y los recuerdos que te han limitado. Te preparas para los siguientes ejercicios. Recuerda buscar un lugar cómodo y grato para poder realizar estos ejercicios. El poder del cerebro. Continuamos con el capítulo 9, parte 2. Ejercicio. Te preparas para el ejercicio. Ejercicio para limpiar el cerebro. 1. Siéntate cómodamente en una silla o en el suelo. Relaja el cuerpo. 2. Eleva las manos por delante del pecho y activa la sensación de la energía con el ejercicio para sentir la energía. 3. Después de unos minutos, llévate las manos a la cabeza e imagina que levantas lentamente tu cerebro y lo bajas por delante de ti a la altura del pecho. Confiando en lo que veas en el ojo de tu mente, observa que partes de tu cerebro están heridas, distorsionadas o bloqueadas. 4. Ahora, imagina que un chorrito de pura agua de manantial lava tu cerebro con frescura y pureza. 5. Limpia con las manos la suciedad dejada por las emociones de hace mucho tiempo. 6. A continuación, aclara la energía estancada y gastada del cerebro con el agua pura. Agita suavemente el cerebro bajo el chorro para que suelte toda la suciedad. 7. Ahora llévate tu cerebro resplandeciente a la cabeza. 8. Inspira y expira 3 veces. Frótate las manos vigorosamente para calentarlas. Masajéate suavemente la cara, la cabeza y el cuello. Fin del ejercicio. Respiración del cerebro. Como he explicado, cada uno de nosotros tenemos un sistema de meridianos, de rutas a lo largo de las cuales la energía viaja por nuestro cuerpo. Los puntos de energía son las puertas o aperturas por las que la energía entra y sale. El punto de energía llamado backway está situado en lo alto de la cabeza. Cuando te concentras en el punto backway, siguiendo el ritmo natural de la respiración, puedes empezar a sentir la energía que te entra por lo alto de la cabeza. Al proceso de usar esta energía para refrescar el cerebro se le llama respiración del cerebro. Después de hacer el ejercicio, notarás que sientes el cerebro más ligero y refrescado. Cuando te acostumbras a inspirar por el punto backway y a expirar por la boca, puedes practicar el mismo ejercicio usando otros puntos de energía, como los de las sienes, Tai Yang, o el tercer ojo, Yin Dang. Imagina que la energía entra por estos puntos, mientras la energía estancada sale por la boca. La respiración cerebral está diseñada para maximizar el intercambio de energía que se produce de manera natural usando el poder de la imaginación. Cuanto más viva sea tu imaginación, mayor será el efecto de este ejercicio. Te preparas para el siguiente ejercicio. Ejercicio de la respiración cerebral. 1. Siéntate en una postura cómoda y pon las manos sobre las rodillas. Con los ojos cerrados, relaja el cuerpo y la mente, tomando varias respiraciones profundas. Siente que la corriente de energía baja desde lo alto de la cabeza hasta el pecho y después continúa bajando hacia el danjón inferior. 2. Concéntrate en lo alto de la cabeza en el punto de energía backway. Mientras inspiras por la nariz, imagina una corriente de energía que te entra por este punto y circula por dentro de la cabeza, limpiando el cerebro de la energía estancada y negativa.
3. Expira por la boca con un suave sonido mientras imaginas que la energía estancada y negativa es expulsada de tu cuerpo. 4. Toma 3 respiraciones lentas mientras imaginas que la energía fresca entra y la energía estancada sale. 5. Abre los ojos y frótate las manos para calentarlas. Masajéate suavemente la cabeza y la cara. Fin del ejercicio. Liberación del cerebro. Entre las asombrosas capacidades de tu cerebro se cuenta su manera de retener las experiencias como recuerdo y emoción, almacenando una cantidad extraordinaria de información sobre lo ocurrido en el pasado y su significado emocional. De hecho, cada recuerdo tiene asociada cierta energía emocional, incluso en los casos en los que este componente emocional parece muy pequeño. Y la naturaleza de la memoria emocional es considerar la experiencia como positiva o negativa. Date cuenta de los pocos sucesos pasados que consideras completamente neutrales. Las experiencias neutrales tienden a fluir a través del cuerpo y la mente. Los puntos álgidos y los puntos bajos son los que se quedan con nosotros. Las experiencias son cruciales para aprender, desarrollarse y crecer. Simplemente no podemos vivir al máximo sin ellas. La clave está en retener las experiencias recordadas sin la carga emocional negativa que nos impide progresar. Conservas el recuerdo del suceso, pero limpias tu respuesta negativa y autolimitante a él. Liberar el momento presente. Como la mayoría de la gente, en las situaciones difíciles probablemente tiendes a responder emocionalmente de una de estas dos maneras, represión o expresión. Cuando intentas reprimir una emoción, trabajas duro para encontrar la manera de taparla, ignorarla o fingir que no existe. Puede parecer que esta es una manera responsable de actuar. Después de todo, muchos estamos acostumbrados a quedarnos callados cuando las cosas nos molestan. Pero enterrar una emoción no la hace desaparecer. Esta manera de proceder simplemente convierte la emoción actual en un recuerdo emocional que puede quedarse en tu cerebro indefinidamente y que encontrará maneras de alterar tu vida. A veces las emociones enterradas se empozoñan y entonces encuentran la manera de expresarse de repente mediante violentos estallidos físicos o verbales que te traumatizan y traumatizan a la persona a la que vayan dirigidos. En la superficie, la expresión externa de una emoción negativa podría parecer una buena manera de lidiar con una crisis o una dificultad. Al menos gritar a alguien o dar un puñetazo en la pared saca la emoción, pero esto permite que retorne sin ser llamada en algún otro momento. Y por supuesto, cuando liberas una emoción indeseada con ataques verbales o con el puño cerrado, corres el riesgo de herir a alguien. Actuando tan impulsiva y temerariamente, también te haces daño a ti mismo. ¿Hay una manera mejor de responder a los retos de la vida y a las emociones negativas que engendran? Ciertamente las hay. Cuando liberas esas emociones en lugar de reprimirlas o expresarlas salvajemente, das un gran paso hacia tomar el control de una situación compleja. También ayudas a retirar la emoción del papel que desempeña en la creación de esas circunstancias difíciles. Pero cuando de repente te enfadas. Cuando tienes miedo, tiendes a tener mucho miedo. No hace falta una fuerza de voluntad extraordinaria para liberar emociones tan poderosas como el enfado, el miedo, la tristeza, justo cuando las estás experimentando con más fuerza.
En realidad no necesitas ser un místico oriental, con toda una vida de experiencias meditativas, para aprender a liberar las emociones. Lo único que necesitas es una herramienta que ya posees, pero que, si eres como la mayoría de los adultos, usas demasiado poco. Esta herramienta maravillosa es tu sonrisa. El poder de una sonrisa. Cuando sonríes, tu presión sanguínea desciende, el pecho se relaja y respiras con más facilidad. Sonreír hace que tu cerebro libere neurotransmisores importantes. Serotonina, que mejora el estado de ánimo, y endorfinas, que reducen la sensación de dolor. Los estudios muestran que una sonrisa forzada libera los mismos neurotransmisores que una sonrisa espontánea. Cuando sonríes, tu cerebro inicia inmediatamente una respuesta de alegría, que cambia drásticamente tu aspecto, y a medida que tu estado de ánimo mejora, te abres a nuevas posibilidades. Las emociones negativas, como el enfado, el miedo e incluso la tristeza, mengúan. Sonreír es un gran ejercicio. Tu cerebro tiene que iniciar una compleja serie de acciones físicas y psicológicas para generar una sonrisa. De hecho, los estudios han mostrado que 3 o 4 minutos de sonreír equivalen a toda una tabla de ejercicios físicos para reducir el estrés. Sonreír envía rápidamente oxígeno al cerebro y eleva el estado de ánimo. Y lo que quizás sea todavía más importante, es la clave más importante para ser capaz de asumir el control del cerebro. Entonces, estoy sugiriendo que tienes que encontrar el modo de estar interminable y constantemente feliz para sacar el máximo provecho de tu cerebro. No, no es lo que digo. Lo que he llegado a entender en mis estudios y en mi trabajo es que la capacidad de sonreír cuando nos sentimos felices es simplemente uno de los regalos divinos que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Y estamos llamados a aprender a sonreír cuando no nos sentimos felices en el proceso de buscar la satisfacción creativa y la paz. Es fácil sonreír cuando estamos felices. ¿Y qué hay de sonreír sin motivo? ¿No parecería extraño o poco natural? En lugar de sonreír porque estamos felices. ¿Podemos sentirnos felices porque sonreímos? Sí, absolutamente. No estoy sugiriendo que sonreír cuando ha muerto un ser querido, por ejemplo, transforme la tristeza en una especie de ensoñación frívola. No puede, y tú tampoco lo querrías. Pero en medio de ese dolor, sonreír al recordar a la persona que has perdido puede transformar una emoción cruda y doliente en otra, que sea soportable y que refleje de manera más precisa las alegrías y las penas entrelazadas que son inherentes al hecho de estar vivo. Es casi seguro que has experimentado que la alegría o la risa pueden aligerar un momento profundamente triste y ofrecerte paz y perspectiva. El reto consiste en tomar esa comprensión y a aprender a sonreír intencionalmente justo cuando más lo necesitas, no solo cuando ya te sientes feliz. Practica el sonreír cada día y observa cómo cambia tu fisiología. Cambiará. Observa cómo cambia tu salud para mejorar. Nota también cómo tus objetivos son más fáciles de alcanzar. No seas tacaño con tus sonrisas. Compártelas libremente con todos y por todas partes. Y no dudes de sonreír por el hecho de estar solo. Tu cerebro está estructurado para iniciar una sonrisa en un guiño de ojos. No luches para impedirlo. La alegría y felicidad expresadas en tu sonrisa son estados naturales del ser. 5 maneras de fortalecer tu resiliencia emocional. Practica lo que sigue para recuperar el equilibrio emocional después de un contratiempo, en lugar de revolcarte en la ansiedad, el enfado o la depresión.
1. Conócete a ti mismo. Explora quién eres, como ser emocional. ¿Qué es lo que más te enfada, te pone ansioso o te deprime? ¿Cuándo te sientes feliz, alegre y contento? Con el autoconocimiento viene la capacidad de elegir y de tomar decisiones que te ayudarán a acumular resiliencia. 2. Cultiva las buenas compañías. Sentirte conectado con tus familiares, amigos o colegas es esencial para acumular resiliencia emocional. Aceptar la ayuda y el apoyo de los que se preocupan por ti y te escuchan fortalece la resiliencia. 3. Potencia tu positividad. Practica el optimismo y busca activamente el lado bueno de una mala situación. Mira a la adversidad como una oportunidad de aprender y crea el hábito de ir hacia la adversidad en lugar de correr lejos de ella. Mantén las cosas en perspectiva. Aprende de tus errores y piensa a largo plazo. 4. Cuida de ti mismo. Presta atención a tus propias necesidades y sentimientos. Participa en actividades que disfrutes y que te resulten relajantes. Haz ejercicio regularmente. Come y duerme bien. Cuidarte te ayuda a tener el cuerpo y la mente preparados para lidiar con situaciones que requieren resiliencia. Practica la observación desapegada. Observa tus pensamientos y sentimientos como un testigo que no juzga. Evita hacer juicios sobre si son buenos o malos. Simplemente obsérvalos desde la distancia. Esta práctica te permite comprender el operar interno de tu propia mente y cómo mejorarlo. Ejercicio para liberar el cerebro. A pesar de sus múltiples capacidades extraordinarias, a tu cerebro le resulta muy difícil producir dos emociones opuestas al mismo tiempo. Está diseñado para que experimentes una emoción de manera poderosa, sin interferencia ni competición. Este es el mecanismo protector del cerebro para impedir que nuestro juicio quede paralizado por la confusión. Imagina qué habría ocurrido si los primeros humanos se hubieran sentido terriblemente atemorizados ante los tigres dientes de sable y al mismo tiempo contentos de verlos. La confusión emocional resultante muy bien podría haber supuesto el fin de nuestra especie antes de haber hecho grandes avances. Esta característica del cerebro significa que no podemos aferrarnos a las emociones negativas cuando estamos felices. No podemos estar tristes o enfadados cuando nuestra sonrisa o nuestra risa son genuinas. En el otro sentido, no podemos sonreír ni sentirnos felices mientras estamos en las garras de las emociones negativas. Cuando intentas expresar felicidad sonriendo, pero todavía no te sientes feliz, tu cerebro se siente pillado momentáneamente en la tensión entre estas dos emociones. Pero como busca la comodidad y la paz, desea de manera natural la emoción positiva más que la negativa. Así, una sonrisa no es un simple movimiento de los músculos faciales. La sonrisa tiene verdadero poder para afectar tu vida, y las investigaciones muestran que el mero hecho de elevar las comisuras de los labios en la expresión física de una sonrisa provoca una respuesta neuroquímica en el cerebro, incluso en medio de circunstancias o de emociones negativas. Está claro que no siempre es fácil, pero la recompensa es una vida más feliz. Este ejercicio está diseñado para ayudarte a usar la respiración, la sonrisa y la fuerza de voluntad para limitar las emociones negativas. Si bien estos tres elementos son eficaces individualmente, combinados son herramientas todavía más poderosas para la liberación emocional. Con la práctica aprenderás a liberar fácilmente de tu vida cotidiana las emociones negativas y el estrés. Y cuando confíes en tu capacidad de liberar las emociones a voluntad, empezarás a dirigirlas
de manera muy parecida a cómo un director de orquesta dirige a sus músicos mientras tocan una pieza preciosa. Las emociones pueden enriquecer tu vida en lugar de encadenarte a la negatividad y a los fracasos del pasado. Descubrirás que las emociones, convenientemente nutridas y canalizadas, te dan la libertad de trascender el sufrimiento y de experimentar una mayor alegría. Te preparas para el ejercicio. Buscas un lugar cómodo y tranquilo. Ejercicio. Liberación del cerebro. 1. Sonríe y ríe. 1. En cualquier postura, relaja los hombros. Cierra los ojos y deja que flote una sonrisa en tu cara. Siente que tu cuerpo y tu cerebro se relajan. Siente que la relajación del pecho se extiende hacia la cabeza. 2. Ahora, frunce el ceño con tanta fuerza como puedas y siente la tensión generada en todo el cuerpo y el cerebro. 3. Sonríe. A continuación, frunce el ceño de repente. Repítelo varias veces y nota las reacciones de tu cuerpo. Tal vez sientas que te relajas y que tu estado de ánimo mejora. 4. Ahora comienza a sonreír y a continuación amplía esa sonrisa a una gran risa, notando los cambios que se producen en tu cuerpo. 5. Ríe tan alto como puedas. Deja que todo tu cuerpo ría, desde el rostro hasta los dedos de los pies. Siente la refrescante sensación que llena tu cerebro. Siguiente ejercicio. Liberación del cerebro. 2. Sonríe al expirar. 1. Siéntate cómodamente y mueve los hombros arriba y abajo para relajarte. 2. Inspira y expira varias veces masajeándote la cara para soltar la tensión de los músculos faciales. 3. Ahora inspira, cierra suavemente los ojos y expira mientras dibujas una leve sonrisa. 4. Continúa respirando profundo y de manera natural, combinando la expiración con una amplia sonrisa. Repítelo varias veces, enfocándote en el movimiento de la sonrisa mientras una suave expiración escapa entre tus labios como una suave brisa. 5. Dirige lentamente la atención hacia el cerebro. Siéntelo mientras expiras, sonriendo. Sentirás que está más fresco y ligero. Siguiente ejercicio. Liberación del cerebro. 3. Transformar la memoria en aprendizaje. 1. Trae a tu mente un recuerdo difícil o traumático. Repasa la escena en tu mente, observando cada detalle. Deja que la emoción de la experiencia fluya a través de ti una vez más. 2. Cuando te sientas inmerso en la emoción, inspira profundo y después sonríe al expirar. Pon las palmas una frente a la otra a la altura del plexo solar, la parte alta del abdomen. Separa las manos al inspirar y acércalas al expirar. Procura sincronizar la respiración, la sonrisa y los movimientos de las manos. 3. Comienza con una sonrisa ligera y apenas observable. A continuación, ensánchala con cada expiración. Al principio, tu sonrisa puede parecer artificial, pesada y renuente. Es posible que sientas tics en la cara, que tus labios tiemblan y que notes los ojos mojados. La sonrisa podría esfumarse o resultar difícil al recordar la negatividad del pasado, pero alimenta esa sonrisa hasta que prevalezca. 4. Finalmente sentirás que la tensión abandona tu rostro, como si una goma tensa se hubiera destensado. Toda tu cara sonreirá
y será como una flor brillante. Podrías sentir que una barrera interna se rompe, dejando entrar una corriente de luz. Siente que la cabeza se despeja a medida que la energía negativa escapa por las sienes y por el punto backway. En este momento estás aliviado de las emociones negativas asociadas con la experiencia pasada. Lo único que queda es la realidad objetiva de la experiencia misma, sin las emociones dolorosas. Finalmente estás liberado de la emoción y estás preparado para ver la experiencia como parte de un proceso de aprendizaje que te ofrece valiosas lecciones para continuar con tu camino de vida. Liberación del cerebro 4. Liberación en la vida cotidiana. 1. Ahora dedica un poco de tiempo a despejar tu cerebro de la energía emocional negativa que has almacenado en él. Haz una lista de las distintas emociones negativas que quieres liberar, como enfado o tristeza. 2. Anota todas las experiencias del pasado correspondientes a cada emoción en las que puedas pensar. No tienes que incluir cada detalle, más bien escribe una o dos palabras claves que te recuerden la experiencia. 3. Después de anotar los recuerdos, vuelve a una de las emociones de tu lista y, para cada recuerdo, libera la energía negativa asociada mediante el poder de la sonrisa y de la respiración. 4. Con la práctica suficiente podrás acortar estos pasos hasta dejarlos en uno. Serás capaz de pensar en un recuerdo y de espantar cualquier negatividad con una única sonrisa. 5. Procura purificar cada emoción negativa, una por una, hasta haber repasado toda la lista. Más adelante podrás soltar la negatividad en cuanto ocurra. Haz de liberar la energía emocional negativa un hábito diario. Fin de los ejercicios. Aceptación y perdón. La aceptación y el perdón están entre las tareas más difíciles e importantes del proceso de refrescar el cerebro. Aceptación significa reconocer las cosas exactamente tal como son ahora, si te has sentido atascado en una situación particular. Para avanzar, primero tienes que aceptar la situación. Una vez que la aceptas, el camino de salida puede quedar claro. Pero si sigues negando que tienes problemas, insistiendo en que todo está bien, te estás negando a ti mismo la oportunidad de cambiar. Lo opuesto de la aceptación es el rechazo, que es una especie de apego. Cuando estás apegado a algo, te aferras a ello. Generalmente te aferras a algo para mantenerlo cerca de ti porque te gusta, pero cuando rechazas algo, también te aferras a ello, a cierta distancia, a fin de mantenerlo alejado de ti porque no te gusta. La aceptación significa reconocer como parte de tu vida aquello a lo que te aferras. Aferrarse a algo exige atención y energía que dan poder al objeto de nuestro apego. Al dejarlo ir mediante la aceptación, te retiras el poder. Entonces, puede desaparecer verdaderamente de tu vida. El perdón también retira el poder de las situaciones y personas que han sido una fuente de dolor. No obstante, es más que la simple aceptación. El perdón requiere recordar y reconocer algo más profundo y más importante que cualquier dolor justificado que puedas estar experimentando. Tu yo auténtico, con independencia de la fuente o de las circunstancias, este yo solo puede prosperar cuando está libre de emociones negativas. Perdonar significa elegir tu yo auténtico por encima de la justicia o de tener razón, y cambiar la energía del dolor por la del amor. El perdón es el autoamor definitivo. Si quieres liberar tu yo auténtico y perdonar
amándote a ti mismo, empieza por la gratitud, en lugar de enfocarte en las cosas malas que se te han hecho. Piensa en las cosas de tu vida por las que te sientes agradecido. A continuación, reconoce que todas las personas y los sucesos que han tocado tu vida hasta ahora han hecho de ella lo que es, y da gracias hasta que te sientas agradecido por todas ellas. La energía del amor surge de la gratitud. El amor se extiende de manera natural más allá de sí mismo a cada persona, permitiéndote sentir simpatía y buenos deseos hacia ellas, al margen de cómo te hayan tratado. Incluso es posible que lamentes los resentimientos a los que te has estado aferrando, que han impactado principalmente en ti. A través del perdón, tu cuerpo y tu cerebro se alivian del estrés crónico, de las emociones negativas y tienen la oportunidad de sanar. Este cambio de emoción, del resentimiento y el enfado a la gratitud y el amor, es un paso importante para introducir cambios en tu vida. El equilibrio entre libertad y control. Piensa en tus emociones como en un caballo poderoso. Cuando tus emociones son salvajes y no tienen puestas las riendas, carecen de cualquier restricción y son formidables, a veces atemorizantes, imprevisibles e incluso peligrosas. Pero cuando las domesticas delicadamente y pones riendas a su enorme energía, puedes mantener un equilibrio entre la libertad y el control, que te permitirá avanzar mucho hacia tus objetivos vitales. Es importante no negar nunca ni repudiar tus emociones, sino más bien dominarlas de forma que te sirvan precisamente de la manera que tú elijas, el tiempo que pueden moverse con libertad, a través de ti como una parte rica y significativa de tu vida. Si tienes tendencias a los estallidos emocionales, está claro que tienes trabajo que hacer al respecto. Y si crees que ya controlas plenamente tus emociones porque casi nunca tienes estallidos emocionales, es posible que simplemente hayas aprendido a reprimirlas muy bien. Dominar tus emociones con maestría significa ser plenamente consciente de ellas, estando presente con ellas y manteniendo la autodisciplina necesaria para redirigir su energía de manera constructiva. Este es un reto que requiere dedicación y práctica, pero las recompensas son grandes. Comienza tomando la resolución de procesar y liberar tus emociones en cuanto seas consciente de ellas y del efecto que tienen en ti. Cuando las emociones se llevan lo mejor de ti, reconócelo con rapidez, perdónate amablemente y trata de soltarlas en cuanto puedas. Abandona la necesidad de permitir que te inunden las emociones. Más bien, practica el nombrar y experimentar las emociones cuando las sientas. A continuación, pregúntate, ¿cómo puedo usar bien esta emoción? Puedes convertir el enfado en motivación para conseguir algo positivo. Puedes dirigir los celos hacia ser más atento contigo mismo o con alguna otra persona, y la tristeza hacia una mayor conciencia y compasión. Al principio, redirigir las emociones de manera constructiva puede resultar difícil. Es posible que te descubras volviendo una y otra vez a una emoción dañina y estresante, aunque hayas trabajado duro para controlarla. Entiende que solo es un hábito de tu cerebro que continúa devolviéndote a tu antigua manera de reaccionar. Date cuenta de cuando descarrilas y continúa practicando tus nuevas habilidades hasta que se conviertan en tu segunda naturaleza. Ocurrirá. Sé paciente. Perdónate con frecuencia y sigue trabajando para encontrar la acción positiva que pueda reemplazar la emoción negativa. A menudo resulta útil crear un símbolo que represente tu promesa de trabajar hábilmente con tus emociones. Lleva puesto un anillo que te lo recuerde. Pon en un lugar destacado una fotografía que refleje
la maestría emocional que tratas de conseguir. Guarda una piedra que hayas recogido como recordatorio de tu objetivo. Recuérdate a ti mismo que has de redirigir tus esfuerzos en una dirección positiva y celebra tus progresos con un corazón alegre. Puede llevar años dominar completamente esta práctica, pero cuando trabajas en coalición con tu cerebro, también puedes experimentar comprensiones inmediatas. La conversación interna. Cuanta más experiencia adquieras en trabajar con el poder del cerebro, más consciente serás de tu conversación interna. Tu diálogo contigo mismo se hará cada vez más consciente y coherente, y con la práctica llegarás a ser el maestro de esta conversación interna. Ser sabio no significa retener mucha información o sacar buenas notas en los exámenes. La sabiduría es la capacidad de hacer uso de la información de maneras nuevas y productivas. Consiste en ser capaz de crear, y la creación requiere experimentación e inventiva. Cuando te topes con un viejo patrón de pensamiento que te limita, no te rindas a él por hábito. Activa las ideas procedentes de una parte más elevada y sabia de tu cerebro. Háblate a ti mismo, dentro de tu cerebro, para enfocarte mejor en tus pensamientos. Plantéate las preguntas siguientes. ¿Qué me impide realizar lo que realmente quiero hacer? ¿Qué patrones emocionales me impiden perseguir mis sueños? ¿Cuáles son mis actuales ideas con respecto a mi identidad? ¿Quién y qué ha influido en la creación de esta identidad? ¿Qué partes de mi identidad son una imagen que yo he creado y no quién realmente soy? ¿Qué límites me impongo debido a las ideas preconcebidas y falsas? A medida que investigues estas cuestiones, sé consciente de que nada es más importante que el autoconocimiento. Cuando exploras tus propias profundidades, no estás obsesionado contigo mismo ni estás siendo narcisista. No puedes aportar nada de valor a otros y al mundo a menos que antes seas el maestro de tu propio cerebro y de tu propia vida. El proceso de abandonar las ilusiones y las viejas ideas te resultará difícil, pero también increíblemente interesante. Tendrás que experimentar, sentirte cómodo con el fracaso y acumular el coraje necesario para intentarlo una y otra vez. Pero cuando tu conocimiento y experiencia se fusionen, tomarás conciencia de las grandes comprensiones que se producen en lo profundo de tu conciencia y tendrás momentos maravillosos de pura intuición. Hay una razón por la que a menudo representamos el nacimiento de una idea con el símbolo de una bombilla sobre la cabeza de alguien. Recuerda que en coreano, Noé, la palabra que quiere decir cerebro, también significa relámpago, electricidad, resplandor. Así es como te sentirás conforme tu nueva conciencia evolucione, ligero y brillante, y lleno de ideas creativas. Fin del capítulo 9. Muchas gracias por escuchar y recuerda dar un like y suscribirte a este